¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bueno, hoy os quiero hablar de un tema que me preguntáis mucho sobre los diferentes estilos de Reiki. Javier, ¿qué piensas de este estilo de Reiki? ¿Qué piensas del otro estilo de Reiki? Pues hoy os voy a hablar de los más importantes. Mi nombre es Javier Rojas, soy fundador y maestro docente de la Escuela Reiki en tu vida. Y primero de todo, quiero como previo darte a entender que cualquier Reiki hecho desde el corazón está bien. Esto no es cuestión de competir, de este estilo de Reiki es mejor, del mío, del que yo he aprendido. No, dentro del mundo del Reiki no estamos para competir, estamos para elevarnos, estamos para dar luz. Entonces, sí, es importante que el Reiki sea transmitido desde el corazón y recibido desde el corazón. Si es transmitido desde el corazón y recibido desde el corazón, va a hacerte bien, sea cual sea. Pero por otro lado es bueno también saber los diferentes estilos, qué características tienen, porque yo al principio estaba muy confundido y me encuentro con personas, incluso maestros de otras escuelas, que les digo, ¿has estudiado el Reiki tradicional japonés? Y me dicen que sí, y luego veo que han estudiado la variante de occidental o tibetano. Así que es bueno tener la información partiendo de la base que cualquier Reiki transmitido desde el corazón y recibido desde el corazón va a ser bueno. No te voy a hablar de todos los estilos de Reiki, lógicamente, porque hay más de 100 actualmente. Y yo me he parado a estudiarlos todos, no. ¿Cuáles me he parado a estudiar? Los que más han resonado conmigo y los que considero que son más rigurosos en cuanto a las enseñanzas, en cuanto a la tradición y en cuanto a los resultados, ¿vale? Entonces, os voy a hablar de occidental y tibetano, os voy a dar 3 tips también del Karuna, os voy a dar 3 tips del Haniki y entender que todo tiene como base el Reiki Usui tradicional japonés, que es el que yo enseño. O sea, os voy a hablar tradicional japonés, el occidental y tibetano, Karuna y Haniki, pero partiendo que todo nació con Mikao Usui, por lo tanto, todo viene de la línea de Usui, aunque luego se haya derivado con diferentes sistemas y con diferentes métodos. Venga, vamos allá. Excelente. El primero de todo y el que yo utilizo como base es el Usui tradicional japonés. ¿Por qué? Fíjate que le llamamos Usui tradicional japonés, porque es el que menos cambios ha sufrido desde que se originó en Japón. Cuando Reiki llegó a Occidente, tuvo muchísimos cambios, cosas que se quitaron, otras que se añadieron. Bueno, pues el Reiki tradicional japonés es el que intentamos seguir de manera más fiel las enseñanzas que dio en su día Mikao Usui. ¿Y en qué se basan? En muchísimas cosas, pero te quiero destacar 3. Hay más de 30 técnicas, o sea, aparte de la imposición de manos, que haga yo conmigo o que le dé a otras personas, hay más de 30 técnicas de limpieza energética, de purificación, de meditación, porque le daban mucha importancia no solamente a la imposición de manos, sino también al trabajo interior que hacemos. Otra de las características que tiene el Usui tradicional japonés es que le daban mucha importancia a la realización del ser. Sí lo tenía como técnica terapéutica también, pero daba mucha importancia a lo que Usui llamaba como el Anshin Ritsumei. Luego te lo voy a dejar ahí en etiquetas anotado, ¿vale? Anshin Ritsumei, que era la máxima paz interior, y también Satori, que era la realización del ser. Y 3, ¿qué característica también tiene? Que le da menos importancia a lo externo. Así que, por ejemplo, como cuando Reiki ha llegado a Occidente, se le ha empezado a dar mucha importancia, por ejemplo, que sea cristales de cuarzo, que sea péndulo, que si también poniendo huecos, etcétera. Es decir, se ha utilizado el Reiki añadiéndole muchísimas otras cosas. En el Reiki tradicional le han dado mucha menos importancia a lo externo y mucha más importancia a lo que realmente Reiki es, imposición de manos y las técnicas que conlleva. Así que estas son las 3 características, tienen muchísimas lógicamente, pero son las 3 principales del Usui tradicional japonés. Vamos a lo siguiente. Excelente. Bueno, los siguientes que te quiero hablar, te los he puesto los dos juntos, el Usui occidental y tibetano. Fíjate, viene de la línea de Usui, pero son diferentes ramas que se hicieron luego en Occidente. Aunque pueda parecer que viene del Tíbet,
no viene del Tíbet, se le llamó tibetano porque se le añadieron unos símbolos del Tíbet, pero este sistema fue enseñado y fue creado en Occidente, ¿vale? De la línea occidental. Entonces, la línea occidental principalmente y la de tibetano, una de las características que tiene es que tiene muchas variedades y se mezclan entre sí. Muchas veces no terminas de saber si es más la línea occidental, la tibetana, porque se mezclan mucho entre todos. Características que tiene, que han añadido muchos símbolos posteriormente y símbolos que no se utilizaban o que no son del Reiki Usui tradicional. Se les da mucha importancia a los símbolos, en cambio en el Reiki tradicional sí, los símbolos son una herramienta, pero únicamente una herramienta. Aquí se le da muchísima más importancia. En el Reiki Usui occidental y en el tibetano se le da mucha importancia a la parte terapéutica. Tenemos que entender que el Reiki llegó a Occidente a través de la maestra Takata, y la maestra Takata aprendió con Hayashi, ¿sí? Aprendió con Hayashi. Y Hayashi era doctor, entonces Hayashi prescindió de muchas de las técnicas del Reiki tradicional que eran para la realización del ser y empezó a ponerlo en una vertiente muy terapéutica. Por eso luego las líneas occidentales y tibetanos de Usui se enfocan mucho en la parte terapéutica, porque tiene una influencia grande de Hayashi, que enseñó a Takata, y Hayashi era doctor. Y luego la tercera característica que te he dicho, que hay muchas variedades del occidental y del tibetano. Por ejemplo, así como en el Reiki tradicional, el japonés, el tradicional, tú puedes saber el linaje. Por ejemplo, yo a mis alumnos os doy el linaje. Yo digo, yo he aprendido primero Kabo Usui, luego este maestro, y luego yo. Os puedo dar un linaje directo, ¿vale? Con los maestros que han pasado desde Usui hasta mí. En cambio, en las líneas del occidental y del tibetano, como se han mezclado mucho y han habido muchas variedades, muchos maestros no te saben decir el linaje directamente que hay desde Usui, exactamente los maestros que pasaron, porque como digo, luego se ha mezclado mucho en Occidente. Venga, vamos al siguiente. Perfecto, continuamos con el siguiente, con el Karuna. Lógicamente, yo te estoy hablando de los que he estudiado y de los que conozco. No te puedo hablar, hay gente que me pregunta, Javier, ¿qué piensas del Reiki tal o el Reiki cual? Siempre les digo, no sé qué pienso porque no lo conozco. Es decir, yo me limito a opinar lo mínimo posible y a intentar darte datos contrastados. Entonces, de lo que estoy hablando es porque lo he estudiado, ¿vale? Entonces, Reiki Karuna. Reiki Karuna es un sistema que también nació en Occidente, concretamente en Estados Unidos, a través de William Lee Rand, aproximadamente a finales de la década de los 90. El Reiki Karuna, una de las características que tiene es que utiliza mucha simbología, le da mucho poder al símbolo. Hay entre primer y segundo nivel de Karuna hay 8 símbolos, así que le da mucha importancia a la simbología. Y como la simbología, como los símbolos trabajan terapéuticamente, porque los símbolos van a entrar a la parte subconsciente y a remover y a trabajar, es una herramienta que es potente terapéuticamente. Una de las características de Karuna es que como mínimo tienes que tener el nivel 1 y nivel 2 de Usui para poder hacerlo, ¿vale? Así que el Usui o el occidental o el tradicional japonés sería una base para el Karuna. Y vamos al último, el Haniki. Muy bien, y el último, el Haniki. Este es un sistema que creé yo aproximadamente en el año 2018, donde me di cuenta que en el Reiki tradicional o en las diferentes líneas del Reiki se estaba trabajando muy bien la parte de paz interior y la de sanación energética, pero me di cuenta de que faltaba en la parte de progreso. Veía muchos reikistas que anhelaban cosas en su vida, como metas, como trabajo, incluso con la profesión del Reiki, y veía que no llegaban a realizarlo. Me di cuenta de que habían hecho un buen trabajo energético, pero no habían hecho un buen trabajo de empoderamiento. Entonces, con Hani y Ki, Hani significa prosperidad, y Ki es tu propia energía. Utilizamos tu propia energía para prosperar en la vida. ¿Y qué características tiene? Que trabajamos paz interior, pero también progreso. Hay una sanación energética, pero también una sanación mental de todo aquello que nos está limitando. ¿Qué cosas me está limitando para tener mejores relaciones? ¿Qué cosas me está limitando para tener mejor economía? ¿Qué cosas me está limitando energética y mentalmente para poder tener mejor salud? Nos enfocamos a trabajar eso. ¿Y qué buscamos? Que seas el propio creador de tu vida, es decir, que domines la energía Reiki, que domines tu propio Ki, no solamente para estar en paz, sino también para manifestar a través de tu Ki, es decir, volverte un creador consciente
imaginar una vida, pensarla y crearla, no exenta de trabajo, ¿verdad? Porque crear una vida no es hacer así y ya está, pero sí que es muy importante que la parte energética la tengamos bien trabajada para poder manifestar a lo externo. Vamos cerrando. Muy bien, entonces, como conclusión, vamos a dar una conclusión. Antes de darte la conclusión, por favor, anótame ahí si estás en la formación de Reiki en tu vida, pon ahí soy Reiki en tu vida y dime también qué estilos de Reiki has estudiado, pon soy Reiki en tu vida y qué estilos de Reiki, si tradicional japonés, Haniki también. Si no estás en la formación de Reiki en tu vida, te voy a dejar ahí el enlace, tanto para estudiar el Usui tradicional como el Haniki, tanto en descripción como en el primer comentario lo tienes, y como conclusión, ¿qué tenemos que tomar? Primero de todo, que como he dicho, déjame que coja el rojo porque la azul no se está viendo tan bien, que cualquier Reiki hecho desde el corazón es bueno, ¿sí? Esa es la realidad. Cuanto más corazón le ponga tu maestro y cuanto más corazón le pongas tú, más transformación habrá. Luego también, lógicamente, es importante la rigurosidad en la formación. Eso también es muy importante, ¿vale? Pero dicho esto, ¿qué Reiki enseño yo y por qué enseño esto? Yo enseño como base el Usui tradicional. ¿Por qué? Porque, bueno, es el que me he sentido más conectado, es el que menos cambios te he dicho que tenía en relación a la fuente, es el que tiene un linaje más cercano que yo energéticamente lo noto mucho, y lo descubrí después de haber estudiado otros Reikis, el Reiki occidental hice varios niveles, luego el tibetano, hasta que vi con el tradicional japonés. Entonces yo como base enseño el tradicional japonés, y cuando alguien ya tiene como mínimo el segundo nivel, es decir, tienes que tener la base de Usui nivel 1 y nivel 2, entonces es cuando puedes hacer Haniki, que buscamos agarrar tu energía para potenciarla, para empoderarte al máximo y para poder conseguir metas, es decir, paz interior y progreso. Pero eso sí, porque hay personas que nos preguntan, Javier, yo quiero hacer Haniki, necesitas como mínimo el segundo nivel de Usui. Bueno, espero que te haya gustado la clase. Como te decía, si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida, te dejo ahí en descripción y en el primer comentario para que puedas anotarte. Recuerda que lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Déjame ahí los comentarios que ahora me quedo a leerlos. Un abrazo.